Bien. Es por eso que en la clase del día de hoy vamos a hablar un poco de eso. ¿Ok? Ahora, sabemos que la Biblia, ¿ok? La Biblia, literalmente el libro que ha sido, es un documento, un manuscrito, que literalmente es creada y formada por el pueblo hebreo, ¿ok? Por el pueblo hebreo, donde el cual a través de su historia, pues literalmente ha sido transcrita, escrita, determinando, pues, literalmente conocida también como la palabra de Dios o como el documento más antiguo que existe. La Biblia es uno de los documentos más antiguos y los libros más vendidos en el mundo, ¿ok? Ahora, podemos decir también que la Biblia, en sus idiomas originales, pues en el Antiguo Testamento, porque la Biblia se divide en dos, Antiguo Testamento, ¿ya? Y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues se redacta toda la historia y la legislación del pueblo hebreo. En el Nuevo Testamento, pues habla más de Jesús, ya que literalmente su apología dentro de la historia es conocida. ¿Ok? Escrita en hebreo y en griego, en arameo, literalmente son los idiomas en los que fue escrita, pues, y traducida literalmente pues, en el año, si no me equivoco, 4412 por Martín Lutero. ¿Ok? Martín Lutero es el primer transcriptor de la Biblia. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un poquito de esto. El hecho de que siempre el ser humano ha tenido la necesidad de creer, aquí también vamos a entrar al hecho de la palabrita, algo que es determinado como ignorancia. ¿Alguien me puede decir qué cosa es la ignorancia? ¿Qué cosa es ser ignorante? A veces lo tomamos como un insulto, ¿no? Pero alguien quiero que me defina a alguien aquí qué significa la palabra ignorancia. Que no haces, que cuando alguien te habla lo dejas en visto o algo así. Bueno, tenemos Google, ¿no? Hay que googlear. A ver, googleen. ¿Qué significa la palabra ignorancia? A ver, googleen. Ustedes tienen el Google. Tenemos por algo, estamos en clase virtual, ¿no? Entonces agarra tu celular y ahí, ¿no? Si tienes la opción de googlear, googlea, ¿no? Y coloca ahí, Una persona que no Significa sabe algo ignorar algo. o desconoce algo. desconoce temas. Muy bien. Flavia, ¿estabas diciendo algo, hija? No, pero ignorar. Profesor, Dime, te escucho. yo le dije, No te escuché. A ver, dime, hijita, no te escuché bien. significa ser arrogante o que ignora las cosas cuando le hablan. Entonces, ignorante es aquella persona, podríamos decirlo, que desconoce algunas cosas, pero es a la vez, o sea, como que se diera a conocer de algo, pero en verdad no conoce de una situación. Es una persona que desconoce. En la Edad Media, la gente era muy ignorante. ¿Y a qué se debe la ignorancia, chicos? ¿Qué tienes que tener para ser ignorante? ¿Qué crees tú? O sea, sí, ya, tú eres ignorante, pero un ignorante no nace, un ignorante se hace. ¿Y cómo se hace un ignorante? Algo tan muy sencillo, hijos. Cuando no repasas o cuando no lees, o cuando no estudias, ¿ok? Una persona ignorante es aquella persona que jamás en su vida, pues, exactamente. Cuando alguien en su vida jamás, pues, literalmente se toma el tiempo de leer algo. Si están esperando que el resto lo busque y ya él recién tomarlo, y ni siquiera estudiarlo. En la Edad Media, mucha gente le tenía miedo a lo que la Iglesia Católica empezaba a impartir. ¿Ok? La Iglesia Católica tenía una amenaza muy en común. Hacerles creer a los seres humanos que si has sido bueno, te vas al cielo, pero si eres malo, te vas al infierno. Algo que en la Biblia, y te lo digo por experiencia propia, que yo lo he leído tanto en su idioma original y la he estudiado en sus idiomas complejos, en ninguna parte de la Biblia menciona tal dicho. No lo menciona. ¿Ok? Al contrario, nos dice que cuando uno muere, queda en un estado de espera. No te vas al cielo si has sido bueno, ni te vas al infierno si has sido malo. La Iglesia Católica vendía indulgencias, vendía el perdón. Ellos creaban un documento donde decían, no, tú eres borrachito, muy bien, mira, te voy a hacer un documento, ya, aquí me tienes que pagar tanto, y te pongo mi sellito, y toma, me pagas y ya estás perdonado, sigue tomando, sigue bebiendo, sigue siendo tu vida de borracho. Ya tienes el perdón divino, ya te vas a ir al cielo. Hagas lo que hagas, te vas a ir al cielo.
Una gran falacia, una gran mentira. Y la iglesia empezó a enriquecerse. Ahora, cuando nosotros vamos a estudiar este punto, yo quiero que tú me tomes en consideración lo siguiente. A ver, ¿por qué la iglesia tuvo tanto poder en la Edad Media? Fácil. La respuesta más viable es porque la gente en la Edad Media no conocía o desconocía de los textos sagrados. ¿Ok? Quiere decir, y otra cosa, la Biblia no estaba como un acceso general para todos, literalmente. La Biblia solamente lo podía leer un clérigo, porque ellos decían que si una persona ajena leía la Biblia, pues literalmente se podía volver loca, o bien literalmente le daría una mala interpretación. Creo que es conveniente en ciertos aspectos. Si tú quieres mantener o quieres ganar dinero, es preferible mantener a la gente ignorante. Así, pues, siendo ignorante, pues tienes mucho a tu beneficio. Ahora, podemos decir lo siguiente, ¿ok? La Iglesia Católica tuvo una cierta de influencia. ¿Cómo así? Si nosotros visualizamos aquí en el mapa mental aquí, podemos decir que tenía una unidad de la fe con la fe europea y con la parte occidental, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que la fe cristiana ya se estaba influyendo por toda Europa. Ya era literalmente una corriente única, ¿ya? Va a predominar una cultura del clero, o sea, se va a dar más predominio en ciertos aspectos al aspecto religioso, a los clérigos, ¿ya? Una estrecha conexión entre la iglesia y el poder civil, o sea, literalmente a la iglesia se le dio ese poder inclusive de poder manejar asuntos de los civiles, de la política también, ¿ok? Literalmente su poder económico se va a dar también a que la gente le entregaba terrenos, pero también le entregaba algo llamado el diezmo, con la cual la iglesia pues empezó a incrementar sus arcas económicas, ¿ok? Entonces la iglesia también empezó a tomar asuntos políticos, o sea, estaba dentro de la política, estaba dentro de la sociedad, y literalmente pues cobraba los diezmos, y cuando no podías dar diezmos, pues podías dar pedazos de territorio. Y recordemos que en la Edad Media, tierras es sinónimo de plata, era sinónimo de riqueza, ¿ok? Ahora, ¿cuáles eran los medios de control que tenía literalmente la iglesia en ese tiempo? O sea, ¿cómo controlabas a la población? Primero, con la excomunión, separación de una persona de la comunidad cristiana. O sea, literalmente ellos te decían, bien, te rebelas ante nosotros, no quieres dar el diezmo, muy bien, te excomulgamos. Y la excomulgación es como decirte, ¿sabes qué? Ya no perteneces a la iglesia. Si no perteneces a la iglesia, no puedes ir al cielo. Y la gente tenía mucho miedo a eso. Otro, el interdicto, la sanción religiosa que recibía de la provincia de un estado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya si lo que tú estabas haciendo era muy aberrante, o supuestamente muy apócrifo, o muy desatinado, pues si el edicto venía de fuera de la región, pues estabas peor todavía. Y para esto crearon algo llamado la Inquisición. Aquí en el Perú se va a conocer como la Santa Inquisición, un tribunal encargado de combatir las herejías. Ahora, para la Iglesia Católica, ¿qué cosa era una herejía? Todo aquel que iba en su contra. Toda persona que iba en contra de la Iglesia Católica, o de sus creencias, o de sus ideologías, era un hereje, y tenía que ser llevado a la Inquisición. Y la Inquisición pues se encargaba de matarlos, ¿no? O sea, de torturarlos. Y ellos creían que a través del dolor podías purificar tu alma. Cosa que la iglesia nunca castigó a ningún hereje, en verdad, sino que castigó a personas que tenían la razón. Literalmente, la iglesia se fue en contra de las personas que tenían un uso de la razón correcta. Si la iglesia decía, la tierra es plana, todos tenían que hacerle caso. Si la iglesia decía, somos el centro del universo, todos tenían que hacerle caso. Pero aparece Galileo Galilei, aparece Nicolás Copérnico y dicen, no, la tierra no es plana. La tierra no es el centro del universo. Y cuando empiezan ellos a investigar y a dar a conocer que inclusive la Biblia decía que la tierra tiene una forma esférica, la iglesia empezó a callar eso, ¿no? Y con el miedo de matarlos, ¿no? Entonces, literalmente, si tú ibas en contra de la Iglesia Católica en la Edad Media, pues estabas literalmente condenado, bien, a la Santa Inquisición o al miedo de la excomunión. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora, ¿cómo se organiza el clero medieval? ¿Cómo se va a organizar la iglesia del tiempo? Ahora, había un clero secular y un clero regular. En el clero secular, pues vivían literalmente los laicos, mezclados con el pueblo. En el alto clero estaban los papas, arzobispos y obispos, que son gente de un rango jerárquico muy alto. En el bajo clero estaban los párrocos y los sacerdotes. ¿Cómo se organizaban en el territorio? Pues las parroquias estaban en los pequeños distritos, pequeños centros religiosos en pequeños distritos.
Una diócesis era tipo la unión de parroquias, ¿ok? La unión, un convenio de parroquias. La arquidiócesis era la unión de dioses, o sea, cada una de esas es una conexión, una unión de una con la otra, ¿ok? El clero regular, la parte más baja de la iglesia, pues ellos vivían aislados del mundo, ellos vivían en los monasterios, ¿no? En los conventos, ellos no tenían literalmente un contacto con las personas, solamente con ellos mismos, ¿no? Estaban regidos por un abad. El abad era el encargado del convento y seguía las normas específicas. La primera orden religiosa que se crea ya en la Edad Media es la benedictina, creada por Benito Nursia, que literalmente va a ser la primera orden de sacerdotes que va a salir a flote. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Normalmente las iglesias tenían un convenio algo similar a esto, ¿no? Eran grandes, ya donde había, la biblioteca solamente era podía utilizar por los grandes, el alto clero, ya. La iglesia en común, las cuadrillas, literalmente los cementerios para los sacerdotes. Aquí estaba la vivienda de los abades, o sea, del jefe del monasterio, y literalmente pues tenían aquí ellos se hacían su mundo era esto internamente, ¿ok? Bien. Ahora, la iglesia pues también presentó problemas, porque recordemos que no todo el mundo era ignorante y pues no todo el mundo estaba en dificultades, ¿no? O sea, no todo el mundo se la creía, como se puede decir. Ahora, hubieron algo llamado cismas y algo llamado reforma. Creo que ya lo hemos llevado, si no me equivoco. O creo que aún no lo hemos llevado. Pero hay algo llamado la reforma protestante, que fue liderada por el señor Martín Lutero. Creo que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Sí, vamos a verlo un poco más adelante todavía. Pero vamos a darte un adelanto. ¿Ok? Para ese tiempo, la iglesia empezó a cambiar su forma de ideología, ¿ya? No quería dar su brazo a torcer y habían ciertos sacerdotes que sí querían cambiar y reformar a la iglesia. El cisma de Oriente del año 1054 fue un enfrentamiento entre el obispo Miguel Ceruliano y el Papa León IX. Y de ahí va a surgir una iglesia llamada la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué significaba esto? ¿Cuál era el conflicto? El conflicto era que, en este caso, el obispo Miguel quería que la iglesia sea más ortodoxa, o sea, más sigilosa en sus rituales, que sea más pegada a la Biblia, que no a las creencias que ellos han estado inventando. Entonces, debido a eso va a surgir algo denominado la iglesia ortodoxa, ¿ok? La querella de las investiduras en el año 1073 y en el año 1122 es el enfrentamiento entre, ¿te acuerdas del tema pasado? El emperador Enrique IV con el Papa Gregorio VII, ¿ya? Concerniente, ¿se acuerdan? A que no les gustaba que los coronaran los papas, sino que literalmente sea algo legítimamente político. Entonces, eso fue el segundo problema, ¿no? Lo cual va a terminar con el concordato de Worms, donde se va a adjudicar que la Iglesia Católica aún todavía debería seguir asumiendo tal rol, tal protagonismo. Luego, el cisma del Occidente, ya en el año 1378 al año 1417, donde se decía que el rey Felipe IV usurpó la autoridad del Papa, nombrando a un Papa francés que regiría en Avignon. ¿Okay? La Iglesia reaccionó eligiendo el suyo en Roma, y pues el conflicto llegó a su fin en el contrato de Constanza, en el año 1417. En este caso, recordemos que después de Enrique, otro emperador va a nombrar su propio Papa. ¿Ya? Y esto no le va a gustar a la Iglesia Católica en sí, que tenía su sede en Roma, y ellos van a elegir su papa, entonces había un conflicto sacerdotal, ¿ok? Pero literalmente el conflicto se termina con la ganancia, en este caso, con el veredicto a favor para Roma, ¿ya? Y en el concilio de Constanza se va a dar toda la veracidad al papa que se había elegido por la Iglesia Católica en sí. Bien, hasta aquí ha sido más o menos el desarrollo de la iglesia medieval. Vamos a ver algunos temas más adelante, pero más o menos este era el manejo de esta iglesia que se había mezclado con la política y había trastornado muchos temas literalmente eclesiásticos. ¿Ok? Ya más adelante vamos a ir manejando un poco mucho más algunos temas de esta iglesia.